Este video es una lectura de diferentes artículos dados desde el punto de Venezuela y Estados Unidos. Espero les sea útil. El camino de Venezuela hacia la recuperación económica, lectura extensa. A continuación, una conferencia dictada por el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis, en la Universidad UMSA de La Paz. Durante 100 años, nuestro mercado natural de exportación de petróleo había sido Estados Unidos. En 2019, Estados Unidos decidió dejar de comprar petróleo a Venezuela por razones políticas, y eso nos obligó a adoptar una serie de transformaciones internas para garantizar la subsistencia de la población venezolana. En 2019, el flujo de petróleo de Venezuela a la costa este de Estados Unidos se interrumpió de forma permanente por primera vez desde 1917. Más del 30% del combustible para vehículos en la costa este de Estados Unidos provenía del petróleo venezolano y de nuestra refinería en Estados Unidos. Ya teníamos alianzas con China, Rusia, Irán y otros mercados como el del Caribe latinoamericano. Sin embargo, el problema era que la tecnología de extracción petrolera venezolana, como la mayor parte de la tecnología de extracción petrolera del mundo, era europea y estadounidense. Por lo tanto, hubo una caída en la producción petrolera, lo que provocó una pérdida de ingresos para nuestro país. Pasamos de un ingreso promedio de 900.000 millones de dólares por petróleo a solo 700 millones de dólares. Eso significa que perdimos el 99% de nuestros ingresos anuales. El presupuesto estatal quedó devastado. En Venezuela, eso significa que la gente quedó devastada, porque toda la educación es pública, la salud es pública y la cultura es pública. Hay todo un sistema construido para la plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Bueno, se pueden imaginar que teníamos que hacer algo. Teníamos que construir un nuevo sistema cambiario, un nuevo enfoque tecnológico y comercial para nuestro desarrollo petrolero. Aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente a Irán y Rusia por el apoyo permanente que han tenido al desarrollo de la industria petrolera durante estos tiempos de sanciones contra nuestro país. Con el apoyo técnico-científico de la industria petrolera iraní y de la industria petrolera rusa, hemos podido mantener la producción a flote e iniciar una transición que nos aleje de la tecnología estadounidense y europea. No es una tarea fácil en la industria petrolera, porque estas inversiones son grandes y tienen que durar muchos años. Por ejemplo, el complejo refinador de Paraguaná o el complejo refinador de José en Venezuela consumen la misma cantidad de energía que La Paz y el Alto juntas. Entonces, les voy a hablar de las cosas que hemos hecho para transformar el modelo económico petrolero rentista en un modelo de producción nacional diversificado, que seguirá teniendo al petróleo como base importante de desarrollo, pero que ahora se abre a una producción industrializada y diversificada. Gracias a eso estamos disfrutando de un crecimiento económico. En 2021 registramos un crecimiento positivo en el primer trimestre del año, por primera vez desde que comenzaron las sanciones. En 2022 ya registramos un crecimiento de 2 dígitos durante el primer semestre que se ha mantenido durante todo el año. Los organismos internacionales proyectan un crecimiento de entre el 16 y el 20% para este año. Esto es una gran oportunidad y también un testimonio de la estabilidad política e institucional del país. Cuando las instituciones son creíbles, hay confianza en el mercado, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela. Hay un proceso importante de retorno a la estabilidad en las relaciones internacionales de nuestro país. El mundo ya ha entendido que nuestra república está dirigida por las instituciones y las elecciones de nuestro pueblo. Por eso, ahora estamos trabajando en una nueva seguridad jurídica para los inversionistas. El primer instrumento es lo que llamamos la ley antibloqueo, que es una ley que protege la identidad de quienes invierten en Venezuela, incluidos los inversionistas que tienen intereses en Norteamérica y Europa, para que no sean objeto de sanciones estadounidenses. Esta ley nos ha permitido avanzar hacia este primer periodo de crecimiento y establecer relaciones con empresas y estados que no se atrevían a entrar a Venezuela por posibles represalias del gobierno estadounidense. Un país que está sujeto a medidas coercitivas tiene que establecer modelos diferentes que eviten el sistema existente.
La Oficina de Intereses Norteamericanos siempre estará aquí para perseguirnos y para perseguir activos ajenos. Luego está nuestra Ley de Zonas Económicas Especiales, para regular la creación, organización y funcionamiento de áreas donde podamos aprovechar las ventajas comparativas de Venezuela para construir industria que produzca para el mercado latinoamericano, el mercado asiático, el mercado europeo e incluso los Estados Unidos, etc. Estamos apuntando a la inversión en turismo, en la producción de tecnología tanto de software como de hardware, así como en servicios financieros, para que podamos ser una base de suministro tecnológico para toda nuestra América. También estamos apuntando a los servicios no financieros, especialmente la producción de alimentos primarios. Esto es algo por lo que nos han criticado en nuestra relación con Irán. Hemos anunciado que tenemos amplias cantidades de tierra en las que estamos dispuestos a trabajar en cooperación con otros países, como Irán, para la producción de alimentos primarios. Este es un asunto de seguridad global, es un asunto de seguridad nacional para nuestro país. ¿Cuáles son los incentivos para la inversión? Esto es lo más importante para los empresarios. La ley, desde el artículo 27 al 36, especifica toda una serie de incentivos. El primero es la devolución de impuestos de importación, junto con una devolución parcial del impuesto sobre la renta y de los impuestos municipales. Dentro de cada zona económica especial existe un régimen fiscal que no tiene nada que ver con el régimen fiscal del resto de nuestro país. También existe el libre cambio de divisas, solo dentro de las zonas económicas especiales. Esta convertibilidad también significa que existe la posibilidad de pagar íntegramente en moneda extranjera dentro de estas zonas. Adicionalmente, se establecen una serie de financiamientos con instituciones de crédito especializadas que se instalarán en cada una de las zonas económicas especiales. Estamos trabajando en el regreso de Venezuela al Mercosur. Cuando trabajamos en ese ingreso al Mercosur, fue precisamente el ingreso del Mercosur al Caribe y las inversiones en transporte y puertos en Venezuela para aprovechar nuestra geografía. La vía marítima será un acceso directo a varios mercados importantes como el mercado asiático por el Canal de Panamá y luego por el próximo Canal de Nicaragua, que tendremos listo en unos años. El Canal de Nicaragua será más ancho que el de Panamá y permitirá un mejor tránsito de mercancías. Es un proyecto muy importante que está en desarrollo actualmente. Esto crea oportunidades para el sector industrial y de transporte de Venezuela. Obviamente, hay un peso importante en el mercado estadounidense, europeo y asiático que pasa por Panamá. Imagínese cuando tengamos el Canal de Nicaragua acá. Con esta ley de zonas económicas especiales, queremos participar de estas oportunidades logísticas que ya existen. Venezuela perdió 29.000 millones anuales desde 2015 por sanciones. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, aseguró que desde 2015 el país ha perdido 29.000 millones de dólares cada año. Esto como consecuencia de las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente sobre la estatal PDVSA. Desde el año 2015, la pérdida ha sido de 232.000 millones de dólares, lo que significó, en su momento, el 99% de los ingresos en divisas. Es una forma de aniquilar por completo a pueblos enteros, dijo la funcionaria este viernes desde Caracas. Según explicó Rodríguez, este dinero que el país dejó de percibir se traduce en pérdidas de vidas, alimentación y educación, así como en pérdidas en el desarrollo del país. Durante el seminario Unidad Nacional para la Recuperación de la Economía Venezolana ante el Bloqueo Internacional, en el que participaron los expresidentes Rafael Correa, Ecuador, y Ernesto Samper, Colombia, Rodríguez aseguró que existen unas 20.000 medidas coercitivas unilaterales vigentes en el mundo, aplicadas principalmente por Estados Unidos, sobre 35 países, entre los que destacó a Nicaragua y Cuba. El gobierno de Maduro ha denunciado que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han aplicado 929 sanciones en su contra desde 2015. Luego de que una orden ejecutiva estadounidense consideró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, dio origen, a juicio del chavismo, a una política de restricciones internacionales. Hasta ahora, las pérdidas estimadas por Venezuela se centran en las sanciones aplicadas a la industria petrolera, un sector que registra restricciones generales desde 2019.
Estados Unidos aprieta las tuercas a Maduro con sanciones bancarias. Un funcionario estadounidense afirma que las sanciones acumuladas tienen a Venezuela bajo un control al estilo de Darth Vader. Las nuevas sanciones se producen en respuesta a la detención el jueves del jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, West Palm Beach, Florida. El gobierno de Trump anunció el viernes nuevas sanciones contra el sector bancario venezolano en la última intensificación de las medidas económicas punitivas diseñadas para derrocar al gobierno cada vez más aislado de Nicolás Maduro. El director de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, puso a todo el sector bancario en aviso después de que el Departamento del Tesoro anunciara que las personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones. Su primer objetivo fue el Banco de Desarrollo Estatal Venezolano, BANDES, Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, así como 4 instituciones financieras que BANDES posee o controla. BANDES ha manejado grandes inversiones chinas y también opera cuentas en dólares a través de una sucursal en Uruguay. A principios de 2019, Maduro intentó sacar más de $1.000 millones de Venezuela a través de BANDES a su subsidiaria en Uruguay, dijo el Departamento del Tesoro. Bolton dijo a Univision en una entrevista exclusiva que las sanciones fueron en respuesta al arresto a principios de semana por parte de los servicios de seguridad venezolanos de Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, quien afirma ser el gobernante constitucional legítimo del país y está respaldado por una gran coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Este acto de represión por parte del régimen de Maduro es un gran error de su parte. Les hemos advertido tan claramente como pudimos que no deben hacer nada que interfiera con las operaciones del gobierno interino. No estábamos mintiendo, dijo Bolton. Nuestro objetivo es llevar esta crisis a una conclusión rápida para el beneficio del pueblo venezolano y lograr que el régimen de Maduro haga una transición pacífica al régimen de Guaidó para que podamos tener elecciones libres y justas, agregó. Bolton habló con Univision antes de ser anfitrión de una reunión de varios líderes caribeños para discutir el impacto regional de la crisis en Venezuela, entre otros temas. Las sanciones contra el sector bancario se suman a las impuestas al monopolio petrolero estatal de Venezuela, PDVSA, así como a altos oficiales militares vinculados a abusos de los derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero. El efecto de las sanciones es continuo y acumulativo. Es como cuando en la Guerra de las Galaxias Darth Vader le aprieta la garganta a alguien. Eso es lo que le estamos haciendo al régimen económicamente, dijo un alto funcionario de la administración Trump que informó a un pequeño grupo de periodistas el viernes. Si bien el impacto de las sanciones bancarias no estaba claro de inmediato, varios expertos consultados por Univision dijeron que seguramente tendrían un efecto paralizante en las transacciones financieras internacionales con Venezuela, lo que podría impedirle a Maduro el flujo de efectivo que tanto necesita de las exportaciones de petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo y gas del mundo y depende de sus exportaciones de petróleo para el 90% de sus ingresos. Parece que quieren hacer que Venezuela sea radiactiva, dijo Russ Dahlen, director gerente de Caracas Capital, un banco de inversión boutique con sede en Venezuela. Quieren cortar el flujo de dinero, agregó. Dahlen señaló que varios grandes bancos privados venezolanos operan en Estados Unidos, entre ellos el Banco Mercantil y el Banesco, pero que no fueron objeto del anuncio del viernes. Estas nuevas sanciones seguramente tendrán un efecto amedrentador sobre cualquiera que tenga transacciones financieras en Venezuela, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas. Sin embargo, el impacto podría atenuarse un poco al obligar a que algunas transacciones bancarias pasen a ser clandestinas, lo que haría más difícil rastrearlas, agregó. Las últimas sanciones parecen estar diseñadas para sofocar un esfuerzo reciente del gobierno de Maduro para atraer las remesas de efectivo enviadas por expatriados venezolanos desde un sector informal del mercado negro hacia el sistema bancario estatal, dijo Dahlen. El gobierno aumentó recientemente el tipo de cambio oficial para hacerlo más atractivo para los venezolanos que dependen de las remesas enviadas desde el exterior como un salvavidas económico.
Si bien no hay datos concretos disponibles, se estima que los migrantes venezolanos en el exterior están enviando alrededor de $2.000 millones desde al menos 6 países, principalmente desde Estados Unidos y Colombia, según el Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington. Las sanciones bancarias de Estados Unidos son una pesadilla potencial para los venezolanos, y si se amplían como Bolton insinuó el viernes, podrían afectar potencialmente las transacciones con tarjetas de crédito para los titulares de Visa y Mastercard que tratan con el sistema bancario venezolano. En la economía asolada por la inflación, muchos venezolanos ahora evitan el efectivo como la peste. Estados Unidos intensifica sanciones que devastan el sector sanitario de Venezuela a medida que se propaga el coronavirus. Trump prometió aplastar al gobierno de Venezuela durante una marcha de máxima presión y ha impuesto sanciones aplastantes que obligan a Venezuela a gastar 3 veces más que los países no sancionados en kits de prueba de coronavirus. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, el presidente Trump prometió aplastar y destruir al gobierno venezolano. Sus promesas fueron seguidas por una renovada amenaza de un bloqueo naval contra el país, que es un acto de guerra según el derecho estadounidense e internacional. A continuación, el Departamento de Estado anunció con entusiasmo que la doctrina Monroe 2.0 se desarrollará en las próximas semanas y meses, declarando una marcha de máxima presión contra Venezuela. Estas amenazas han sido respaldadas por políticas y acciones concretas. La petrolera rusa Rosneft, uno de los principales compradores de petróleo venezolano, ha visto a 2 de sus subsidiarias sancionadas por Estados Unidos en menos de un mes por hacer negocios con Venezuela. El Departamento de Estado telegrafió su medida en febrero, señalando a las petroleras Rosneft, Reliance, India y España. Chevron, la mayor petrolera estadounidense que aún trabaja en Venezuela, ha sido advertida por la administración Trump que su licencia para operar en el país, que la exime de las sanciones, no será renovada. Desde 2015, el gobierno estadounidense ha sancionado a 49 petroleros, 18 empresas venezolanas, 60 empresas extranjeras y 56 aviones, 41 pertenecientes a la aerolínea estatal Conviasa y 15 pertenecientes a la petrolera estatal PDVSA. Pero esta es la primera vez que se dirigen contra compañías petroleras extranjeras. Al apuntar a Rosneft Trading y T-Trading, las 2 subsidiarias de Rosneft, Estados Unidos hace que sea casi imposible para esas empresas seguir comerciando con petróleo venezolano, ya que las compañías navieras, las compañías de seguros y los bancos se negarán a trabajar con ellas. Las sanciones han tenido un alto costo, causando al menos $130.000 millones en daños a la economía entre 2015 y 2018. Peor aún, según el ex relator especial de la ONU, Alfred de Zayas, las sanciones han sido responsables de la muerte de más de 100.000 venezolanos. No sorprende que Venezuela haya pedido a la Corte Penal Internacional que investigue las sanciones letales como crímenes contra la humanidad. Los efectos de las sanciones son más notorios en el sector de la salud de Venezuela, que ha sido diezmado en los últimos 5 años. Las medidas estadounidenses han impedido a los bancos realizar transacciones financieras para la compra de suministros médicos. Es más, han provocado una disminución del 90% de los ingresos extranjeros de Venezuela, privando al sector de la salud de inversiones muy necesarias. Si no fuera por la solidaridad de China y Cuba, que enviaron kits de prueba y medicamentos, Venezuela estaría lamentablemente mal equipada para manejar el coronavirus. Las sanciones están empeorando una situación ya peligrosa, obligando a Venezuela a gastar 3 veces más en kits de prueba que los países no sancionados. El presidente Maduro ha apelado directamente a Trump para que levante las sanciones en nombre de la lucha contra la pandemia mundial del coronavirus. Su pedido probablemente no recibirá respuesta, dada la intensificación no solo de las sanciones, sino también de los actos de guerra irregular de la oposición violenta. Ya hay evidencia de que los paramilitares venezolanos opuestos al gobierno de Maduro han recibido apoyo y entrenamiento tanto en Colombia como en Brasil, por no mencionar los presuntos millones de dólares gastados por Estados Unidos para lograr que los oficiales militares venezolanos se vuelvan contra el gobierno. Además de apoyar la guerra irregular,
la administración Trump se está preparando para la guerra convencional. La amenaza de un bloqueo naval, un acto de guerra abierta, fue seguida por reuniones separadas entre Trump, el secretario de Defensa Mark Esper y altos funcionarios militares con el presidente colombiano Iván Duque y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Irónicamente, mientras se reunía con la delegación brasileña para discutir la destrucción del gobierno de Maduro, Trump probablemente estuvo expuesto al coronavirus. Uno de los miembros de la delegación, el secretario de Comunicaciones de Bolsonaro, dio positivo a la enfermedad. Además del bloqueo naval, Estados Unidos planea una presencia reforzada de barcos, aeronaves y fuerzas de seguridad para contrarrestar una serie de amenazas que incluyen el narcoterrorismo ilícito, una clara referencia a Venezuela, a pesar del hecho de que, según las propias estadísticas del gobierno estadounidense, no es un país de tránsito principal para el narcotráfico. La marcha de máxima presión está programada para coincidir con importantes negociaciones en Caracas entre el gobierno venezolano y sectores moderados de la oposición. No es la primera vez que la administración Trump intensifica sus esfuerzos de cambio de régimen en respuesta a las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Lo hizo en febrero de 2018, cuando el entonces secretario de Estado Rex Tillerson amenazó con un embargo petrolero y dijo que acogería con agrado un golpe militar justo cuando las dos partes estaban a punto de firmar un acuerdo integral en el que se había trabajado durante meses en la República Dominicana. Volvió a ocurrir en agosto de 2019, cuando Estados Unidos aplicó lo que el Wall Street Journal caracterizó como un embargo económico total, en medio de las discusiones entre la oposición liderada por Guaidó y el gobierno. En ambos casos, las negociaciones fracasaron como resultado de las acciones y declaraciones del gobierno estadounidense. Esta vez, es poco probable que la presión frustre el diálogo, ya que los políticos moderados de la oposición están aceptando el hecho de que el 82% de los venezolanos rechazan las sanciones y apoyan el diálogo. Lamentablemente, la administración Trump ha dejado en claro que no le importa lo que quieran los venezolanos. En lugar de ello, continúa incrementando la presión y hasta podría estar preparando el escenario para una intervención militar. Tal vez una sorpresa en octubre para apuntalar la candidatura de reelección de Trump. Estados Unidos debe permitir a Venezuela importar piezas para microscopios vitales para diagnosticar enfermedades, dice experto de la ONU. Un experto de la ONU pidió hoy a Estados Unidos que permita el envío a Venezuela de piezas de repuesto para microscopios electrónicos vitales para detectar enfermedades y realizar investigaciones médicas cruciales, afirmando que las sanciones que ahora los bloquean violan los derechos del pueblo venezolano a la salud y la vida. Los microscopios electrónicos se utilizan de forma rutinaria en el diagnóstico médico, pero han pasado casi 4 años desde que 2 instituciones venezolanas pidieron piezas de repuesto para los suyos. De los 14 microscopios electrónicos que fabrica en Venezuela, una unidad de la empresa estadounidense Thermo Fisher Scientific, solo 3 siguen funcionando, y la empresa no ha podido obtener el permiso de Estados Unidos para exportar las piezas necesarias. Además de la obligación legal de cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, Estados Unidos también tiene la obligación moral con el pueblo venezolano de no privarlo de sus derechos humanos básicos, dijo Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, instando a las autoridades estadounidenses a levantar las sanciones, que son legalmente dudosas según el derecho internacional, o a conceder rápidamente las licencias de exportación correspondientes. Los microscopios electrónicos son la única forma de detectar muchas enfermedades, por lo que son esenciales para un tratamiento adecuado, dijo Douhan. El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de no perjudicar la capacidad de los médicos venezolanos para diagnosticar enfermedades correctamente. Sin diagnósticos y tratamientos precisos, las personas pueden morir. Los microscopios electrónicos también se utilizan en investigaciones que hacen avanzar el conocimiento médico, y la investigación realizada en Venezuela sobre virus como el SARS-CoV-2,
que causa la COVID-19 ha sido vital para todo el mundo. El derecho internacional protege el derecho de las personas en todas partes a beneficiarse del progreso científico, pero esto no puede suceder cuando los científicos no pueden continuar con sus investigaciones, dijo el experto, señalando que los microscopios están cubiertos por el Acuerdo de Florencia, un tratado internacional que compromete a los países participantes, incluido Estados Unidos, a facilitar el comercio de bienes científicos. Los microscopios electrónicos también se utilizan en los laboratorios forenses para examinar las pruebas y, por lo tanto, desempeñan un papel en la garantía de la justicia a través de los derechos al debido proceso garantizados por la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estados Unidos ha sancionado a algunos jueces venezolanos para mostrar su descontento con el funcionamiento del sistema de justicia venezolano, pero no debería utilizar sus otras sanciones contra Venezuela para socavar la capacidad estructural del sistema para impartir justicia, dijo Duhan. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho a realizar investigaciones científicas y beneficiarse de sus resultados, están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y forman parte del derecho internacional consuetudinario. Estos derechos, junto con el derecho a la vida, también están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.